Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, tu esfuerzo también cuenta. Sucede que, sobre todo nosotros los creyentes, queremos que Dios lo haga todo y nosotros, a brazos cruzados o quizá debo decir a manos extendidas, solamente ser receptores de sus bendiciones, de sus milagros. Pero lo cierto es que Pablo lo dijo y hay que hacer resonar este concepto hoy día. Somos colaboradores de Dios. Significa que somos socios de Dios y por supuesto en cada sociedad siempre hay una parte asignada a cada uno de ellos. En lo que se refiere a Dios, por supuesto, nosotros ni meter las manos. Lo que a Él le toca. Sin embargo, tampoco creo que Dios va a sustituirnos a nosotros y hay una parte nuestra que también es importante que llevemos a cabo. De ahí, pues, nuestro tema, tu esfuerzo también cuenta. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 19, se retrata allí el esfuerzo de unas personas que intentaban llevar a un paralítico a los pies de Jesús para que fuera sanado. Precisamente esa historia pone en alto este concepto de que el esfuerzo humano, si bien es cierto, no somos salvos por obras, pero si bien es cierto esto es así, también cierto es que hay una acción que nosotros debemos emprender para asociarnos con Dios. Así es que leamos Lucas 5:19. Dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y escuchen esto, y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndolo en medio delante de Jesús. ¿Sabe cómo Jesucristo calificó el esfuerzo de ellos? Lo llamó la fe de ellos. Dice literalmente el pasaje que sigue a continuación, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tu fe te ha salvado, y el paralítico fue sanado. Como dije antes, este pasaje es una clara evidencia de que efectivamente nuestro esfuerzo cuenta. Tú que me estás siguiendo en este tema, tienes que indagar cuál es tu parte. Tienes que estar segura qué es lo que a ti te toca hacer, porque Dios no va a hacer lo que a ti te toca. ¿A cuántas personas he aconsejado yo precisamente en esta dirección? Diciéndoles, mira, pero tú debieras de hacer esto y esto y esto, si quieres que Dios haga lo otro, pero hay personas que están siguiendo cualquier rumbo conductual y aún así están esperando el milagro de Dios. Eso no va a suceder nunca. Necesitamos asociar nuestro esfuerzo con lo que Dios puede hacer a favor nuestro. Ahora, con este pasaje leído y estas, digamos que reflexiones hechas alrededor del mismo, yo hago esta pregunta: ¿qué esfuerzo tuyo cuenta a ojos de Dios? Porque vale la pena también decir que no todo esfuerzo cuenta. Hay esfuerzos, yo diría que no sensatos, hay esfuerzos no prudentes, hay también esfuerzos de la carne, cosas que uno en sus propias fuerzas hace, sin preguntar a Dios, sin recibir de Dios dirección y simplemente lanzarse así a tientas y a locas, por decirlo de algún modo, ofreciendo, digamos que cosas que Dios no nos ha pedido hacer. Entonces, si es cierto que no todo esfuerzo tampoco es válido, la pregunta es necesario hacerse: ¿qué esfuerzo tuyo verdaderamente cuenta a ojos de Dios? Pues atención a las respuestas a continuación. En primer lugar, cuenta a ojos de Dios, número uno, el esfuerzo que tú haces por el bienestar de otras personas.
Así como leímos en el pasaje, estos hombres llevaban a un paralítico, lo llevaban en su camilla. Eso reclama un esfuerzo físico de parte de ellos. Intentan llevarle a donde Jesús está predicando dentro de una casa. Imposible. Hay una gran multitud, no solo dentro, fuera también. Entonces es interesante, dice que no hallaron cómo hacerlo. ¿Qué pasa cuando nosotros no hallamos cómo hacer algo? Simplemente abandonamos esa cruzada, esa empresa, ese intento. Pero ellos, aunque no hallaron cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron por encima de la casa. Y ya en el tejado abrieron un boquete y por allí bajaron al enfermo y el enfermo fue sanado. Es el esfuerzo por el bienestar de otras personas. Yo creo que tenemos nosotros que diferenciar entre el esfuerzo egoísta, el esfuerzo mezquino, yo, mi, porque claro, uno por sus propias cosas, ¿qué no estaría dispuesto a hacer? ¿No es cierto? Pero tal vez por otras personas no estemos tan dispuestas o tan dispuestos a sacrificarnos. Pero tenemos que incluir el bien de otros. Tenemos que esforzarnos por el bien de los que tenemos de forma inmediata en nuestro escenario, nuestros hijos, nuestro cónyuge, e ir expandiendo ese radio de relación hasta llegar a lo que es básicamente amar al prójimo, simplemente gente que se cruza con nosotros, que no es persona significativa ni es parte de nuestra vida, pero si le podemos hacer un bien, debemos hacérselo. Estos son esfuerzos que Dios premia y son esfuerzos que sí realmente cuentan a ojos de Dios. Todo lo que tú hagas por el bienestar de alguien más, ese esfuerzo cuenta para Dios. Eso en primer lugar. Como segunda respuesta, ¿qué esfuerzo tuyo cuenta para Dios? Bueno, cuenta también el esfuerzo que tú haces por conocer más de Dios. Les decía precisamente la noche de ayer en otro programa que nosotros podemos quedarnos en los atrios de la relación con Dios, en las puertas, y como por diosero solo estar extendiendo la mano para que Dios nos dé ocasionalmente un favor o un milagro. Pero les decía, ¿por qué quedarnos a las puertas como por dioseros esperando favores de Dios cuando podemos ser parte de la casa, entrar, ser parte del reino de Dios? Entonces, eso tiene que ver con lo que estoy diciéndoles en este segundo aspecto, que el esfuerzo que tú hagas por quedarte no de manera periférica en la relación con Dios, porque hay demasiados creyentes periféricos. ¿A qué me refiero con esto? Creen en Dios, creen en la Biblia, ocasionalmente hacen oraciones, ocasionalmente van a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno puede quedarse periféricamente relacionándose con Dios, es decir, a distancia, pero tú puedes andar con Él. Y todo esfuerzo que tú hagas para acercar tu persona, para acercar tu vida a Dios, es un esfuerzo que cuenta muchísimo, pero muchísimo. Esto me hace pensar en mis primeros días en el Señor. Para mí fue un esfuerzo, ahora es algo natural, tengo una vida con Él. Pero en los primeros días de mi fe en Jesucristo, mi relación con Él, era bien difícil porque todas mis costumbres, mi manera de pensar, mis amistades, mis actividades, todo era contrario a la palabra de Dios. Lo mío eran juergas, eran drogas, era trasnochar, era aquí y allá, solo cosas absolutamente en contra. Entonces me di cuenta que si yo asumía un cristianismo que no reclamara ningún cambio en mí, mi vida nunca iba a cambiar del todo. Y quizá iba a recibir milagros de Dios porque Dios es bueno. Y en los evangelios se ve a cuánta persona Jesucristo le hizo milagros. Pero si quieres conocer más de Dios, si quieres realmente caminar con Él y asociar tu vida con la de Él, entonces tú tienes que hacer algo que Dios no va a hacer por ti, y es buscarle, acercarte a Él, a ir a su palabra, pero con verdadero sentido de necesidad, comenzar a buscar su rostro en oración,
Si vas a ir a una iglesia, no seas visitante, hazte miembro de esa iglesia. No visitante. Me estás escuchando y solo eres un visitante. Ya sal de eso. Hazte verdaderamente un miembro de la iglesia. ¿Y por qué la iglesia? Es que la iglesia no es un club, es la casa de Dios. Y es allí donde tú debieras de estar sembrado. Entonces dije, número 2, ¿qué esfuerzo tuyo cuenta a ojos de Dios? El esfuerzo por conocer más de Él. Número 3, sigo sumando, también cuenta mucho a ojos de Dios el esfuerzo de la perseverancia de tu fe. Hay personas cuya fe ante el primer tropiezo se apaga. Es una fe como un motor viejo que apenas hay alguna dificultad se detiene. Son motores no afinados, son motores no trabajados, que la gente solo ha estado encendiendo y apagando toda la vida sin darle ningún mantenimiento. Déjame decirte, la fe necesita mantenimiento. ¿Quién te ha dicho que la fe crece a solas? La fe hay que cuidarla, hay que cultivarla. Y si bien es cierto, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, solo eso ya debe inducirte a trabajar por fortalecer tu fe. Y una de las más grandes formas de hacer crecer la fe es hacerla perseverante. Que no importa lo que esté pasando, tú sigues adelante en el Señor, que no importa cuántos problemas te toque afrontar, tú sigues con la confianza puesta en Él. Y a fuerza tu fe de perseverar, comienzas entonces a llamar la atención del cielo. Y Dios comienza a notar que hay alguien en medio de la multitud que tiene una fe persistente, que tiene una fe perseverante. Ese debe ser tú, esa debe ser tú. Y claro que cuenta ese esfuerzo a ojos de Dios, claro que sí, el esfuerzo de la perseverancia de tu fe. Y no puedo abandonar este aspecto sin preguntarte de manera directa, ¿qué clase de fe es la tuya? ¿Es una fe endeble? ¿Es una fe que te sopla un poco de problemas y te vienes abajo? ¿Es una fe que con poco tiene para que comiences a quejarte de Dios, de la vida cristiana? ¿Qué clase de fe es la tuya? Tu fe debe ser una fe, perdona el uso del término, obcecada, una fe obcecada en Dios. Creo en Dios, espero en Él y no hay poder en este mundo que me haga pensar y esperar de otra manera. Entonces, este es un esfuerzo tuyo que cuenta mucho a ojos de Dios, el esfuerzo de la perseverancia de tu fe. Y número 4, cierro también con esto, otro esfuerzo tuyo que también vale mucho delante de Dios, es el esfuerzo por hacer tú su voluntad. De nuevo, ¿cuántos creyentes hay que toda su dinámica y su dimensión de vida cristiana es que Dios haga lo que ellos necesitan? Dios ayúdame, Dios prospérame, Dios sáname, Dios resuélveme este problema, en fin. Pero eso es reducir la vida cristiana, yo diría, solo a la complacencia de los quereres de la gente, a la satisfacción de las necesidades de las personas. Y está bien porque Dios suple nuestras necesidades y Él mismo nos enseñó a orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Claro que Dios va a suplir nuestras necesidades, pero no significa que la vida cristiana se resuma solo a eso, se reduzca solo a eso. Yo diría que una vida cristiana verdadera es aquella vida o aquella persona que busca la voluntad de Dios en todas las cosas. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cómo quiere Dios que yo actúe? ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Cómo Dios quiere que tome esas decisiones? ¿Qué clase de padre, de familia debo ser según Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi matrimonio, para mi vida familiar? ¿Mi proyecto de vida es la voluntad de Dios o estoy solamente siguiendo la ruta de mis caprichos? ¿La ruta de mi independencia? ¿Sabe? Una de las mayores marcas y muestras de una persona entregada a Jesucristo es que ya le rindió su independencia. Te pregunto, ¿rendiste ya a Jesucristo tu libre albedrío? ¿O tu cristianismo se reduce solo a estarle pidiendo a Dios que Él haga tu voluntad en vez de tú hacer la suya? Pues será un esfuerzo válido y que cuenta para Dios el esfuerzo que hagas por hacer tú la voluntad de Él.
Pues bien, amigos, volviendo al inicio, leía para ustedes de Lucas capítulo 5, versículo 19, que plantea el esfuerzo que fue bien visto y yo diría bien recompensado por Jesucristo. Dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. ¿Qué creen que pasó como resultado de este esfuerzo? Jesús sanó a este hombre enfermo. Y a ellos los puso en alta estima cuando dice al ver la fe de ellos, no del paralítico, la fe de ellos. Ellos hicieron un esfuerzo que fue bien recompensado. Este pasaje nos llevó entonces a preguntarnos, ¿y qué clase de esfuerzo nuestro es el que cuenta a ojos de Dios? Y te ofrecí 4 esfuerzos que valen mucho y que cuentan para Dios. 1, el esfuerzo que hagas por el bienestar de otras personas. 2, el esfuerzo que hagas por conocer más de Dios. 3, el esfuerzo de la perseverancia de tu fe, que tu fe no sea una fe endeble, debilucha. Y 4, también es un esfuerzo tuyo que cuenta a ojos de Dios, el esfuerzo por hacer su voluntad en tu vida. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Tu esfuerzo también cuenta. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.